La democracia, la libertad y el arte fueron protagonistas de una noche memorable en la Fundación Sebastián, durante la presentación del libro La Guerra Híbrida por la Democracia, Venezuela, México y el Nuevo Orden Global, del analista político Francisco de Angelo Ojeda. Ante empresarios, periodistas, artistas y representantes de la comunidad venezolana en México, el autor compartió las reflexiones centrales de una obra que analiza los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas en un escenario internacional cada vez más complejo. La velada contó con la participación de Carolina Padrón, presidenta de Benemex, quien enumeró la labor que realiza esta asociación en beneficio de migrantes y la comunidad venezolana en México. Escuchamos también el aleccionador testimonio de Reinaldo Díaz, exalcalde de El Hatillo, Caracas, quien nos narró su experiencia como funcionario y activista en la defensa de los valores democráticos en Venezuela. El evento estuvo acompañado por la exposición colectiva Texturas del Sur, integrada por artistas de Venezuela y México, así como por la destacada actuación musical del maestro Matías Carvajal y su cuarteto, y el humor transnacional de Bobby Comediante. La noche concluyó entre arte, diálogo y convivencia, con la firma de ejemplares por parte del autor, la exhibición y venta de obras plásticas y una rifa que reunió a los asistentes en torno a una misma convicción: la importancia de preservar la libertad, la cultura y la democracia. Hola, estamos en la Fundación Sebastián en Ciudad de México, después de la presentación de mi libro La Guerra Híbrida por la Democracia. Vamos a tener hoy un programa especial con artistas venezolanos y mexicanos que están exponiendo acá y nos van a contar su historia, qué tiene que ver su obra con migración, cuáles son sus próximas exposiciones a nivel mundial. Va a ser un programa bastante interesante, no se lo pierdan. Muchas gracias. Hoy estamos con una de las principales artistas venezolanas en México. Después de que hicimos la presentación de mi libro, La Guerra Híbrida por la Democracia, en la Fundación Sebastián, quisimos hacer un programa especial de Benemex Proactiva y estamos con Raquel Soco, siendo una de las artistas plásticas más importantes de Venezuela en México, graduada en el Instituto Armando Reverón de Caracas. Es paisana, también viene de Caracas, de donde yo también nací, y tiene años aquí en México y queríamos presentárselas y también presentar su obra. Hola, Raquel. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias aquí por ofrecernos este espacio que estuvo tan bonito para exponer nuestra obra junto con tus ideas en el libro. Muchas gracias. Qué bueno. Queríamos entender un poco de qué se trata tu obra, cuándo llegaste a México, sé que estuviste también bastante tiempo en España. Cuéntanos cuándo fue tu llegada y qué estás haciendo hoy en día y qué son estas excelentes obras que tenemos aquí a nuestro lado. Bueno, yo llegué a México hace casi 8 años, muy contenta de estar aquí. La verdad que es un país que tiene una calidez que a veces recuerda a Venezuela, ¿no? Que es algo que uno extraña mucho cuando sale del país. Y bueno, y me ha permitido pues ir desarrollando mi obra e ir haciendo cada vez piezas más profundas, más desarrolladas. En este caso estoy trabajando el bronce y entonces, bueno, he podido tener ese espacio de desarrollo un poco tranquilo porque la creación necesita mucha reflexión, necesita mucha paciencia, mucho hacer y gracias a Dios aquí he podido como hacer ese espacio donde yo puedo crear, ¿no? ¿Cómo cambió tu obra desde que saliste de Venezuela hasta lo que estás haciendo hoy en día en México? Yo recuerdo que en Venezuela tenía mucho problema con la obtención de los materiales, ¿no?
porque muchas piezas se me quedaban a la mitad. Por ejemplo, empezar a hacer una pieza en aluminio, cuando iba a volver a comprar el aluminio ya no había aluminio. O sea, sí tenía como que el hacer cada obra era un esfuerzo titánico, ¿no? Habían limitantes. Había muchas limitantes, era igual el artista va a hacer con lo que sea, ¿no? Pero digamos que ahora puedo trabajar como con una tranquilidad de que yo sé que si trabajo una cera la voy a mandar a fundir y la voy a tener, o sea, esa parte práctica. Y luego como yo me inspiro mucho en el tema de las formas de la naturaleza y siempre mi trabajo va muy ligado a la estructura de la naturaleza, la relación con uno, al cambiar la naturaleza cambian las formas, ¿no? Cambian las formas. Aquí he utilizado muchísimo más el color porque México es un país muy colorido y entonces sí he incluido mucho color. Entonces se ha ido como desarrollando, aunque todo es un hilo y todas las partes son necesarias, se ha ido desarrollando por ahí, ¿no? Como color y exploración de nuevas técnicas. ¿En qué estaría inspirado, por ejemplo, esta obra? Fíjate, estas obras vienen de unos sueños que yo tuve bastante abstractos, donde yo veía en formas cómo se iban construyendo los pensamientos. Entonces es como uno va agarrando, todas estas piezas parten de un centro, y entonces va creciendo y se va agarrando como siempre del centro, y se va haciendo esta forma que termina siendo como una idea. Como una idea, ¿no? Wow, increíble. ¿Y aquella que tenemos allá? Esta es como un estudio de un líquen, de estos que crecen en el árbol, y entonces cada capa va representando como una etapa del crecimiento, cuando empieza con un hilito y se va expandiendo, ¿no? Y entonces ahí se va agarrando toda esa forma. ¿Siempre los trabajas de esos tamaños o pueden ser más grandes o más chicos? He trabajado mucho formato, cada uno tiene su belleza, ¿no? El gran formato es muy imponente, pero el pequeño formato es muy íntimo, ¿no? Entonces no tengo tema con los formatos. Quiero que nos cuentes de esta obra, que me pareció súper interesante, porque tiene que ver con la familia. Sí, esta obra es como una búsqueda de buscar esa forma biológica de lo que es un árbol de familia, ¿no? Este es un árbol genealógico, tal cual como el que uno ve, pero digamos que eso que va sucediendo en el tiempo se imprime en un espacio, en un plano, ¿no? Entonces cada capa va representando una generación, los abuelos, mis papás, lo que sería la generación mía de mis primos, los hijos, ¿no? ¿Es tu árbol genealógico? Es mi árbol genealógico, este caso, y sí he hecho de varias personas, entonces cada uno es una forma diferente porque es conseguirle la forma a ese, digamos, animal, ese organismo que es una familia, como si fuera un solo organismo. Y ese orgullo de tener esa familia. A su vez, ¿esto tiene algún proceso hecho con computadoras o todo lo haces a mano? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el proceso en esta obra? Esto yo los hago a mano. Lo que pasa es que como por el método como el que yo trabajo, yo no estoy peleada con las computadoras ni nada, pero voy haciendo mientras voy haciendo voy pensando, entonces se me hace a veces como más difícil dibujarlo todo en computadora, se me hace más tieso el camino, ¿no? ¿Y el me lo color, disfruto. cómo lo escoges? ¿Varía el color o casi Varía siempre el color, varía el color, puede variar el color perfectamente, porque si cada pieza es única, cada familia también es diferente y tienen su vibración, su color, su forma, no siempre es tan redondita, a veces pueden ser un poco más alargadas, o sea, eso va dependiendo de lo que uno va percibiendo de la familia, de la persona con la que estás hablando, que quiere hacer su árbol genealógico, buscar la biología de su familia, entonces van surgiendo todos esos elementos. Y aparte de lo que ya hablaste del tema de la escasez de materiales que había en Venezuela y este cambio en colores que hiciste inspirada en México, ¿qué otros temas te cambiaron en tu obra con la migración? Con la migración, más que el tema, porque siempre mantengo mi vínculo con lo natural, es la forma de
verlo, la forma de explotarlo, ¿no? La forma del hacer cambió, ¿no? Cada vez que uno va a un sitio diferente, uno cambia, uno se convierte como una especie de ser humano que sí está anclado a lo que uno fue, pero es nuevo, y más un país con tantas impresiones como México, con tanta riqueza cultural. Y vienes de otro país que viene con muchas riquezas naturales y con muchos paisajes, Sí. a México que también pasa lo mismo, o sea, tienes mucha fuente de inspiración, ¿no? Tengo mucha, o sea, por ejemplo, Venezuela, yo en Venezuela tuve mis obsesiones con las orquídeas, por ejemplo, ¿no? Okay. Y entonces hice mucho trabajo, mucha cosa en función de las orquídeas, y aquí estoy con los cactus, ¿no? Okay. ¿No? Porque los cactus también tienen, y he hecho mucha obra, pues, inspirada con los peyotes, con las flores de los cactus que son espectaculares, y entonces esa parte sí va cambiando. Y al cambiar también el material, porque aquí estoy trabajando mucho con el bronce, las piezas son muy diferentes. Agarraron mucha organicidad. Wow, bueno, increíble la obra de Raquel Socco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en la Fundación Sebastián y esto es Benemet Surativa. Tengo el orgullo de presentar a una de las principales artistas, pintoras venezolanas en México, Adris Villarreal. Es maracucha. Yo soy, para los que no sepan, de Caracas, pero ella es de Maracaibo, que es una de las principales ciudades de Venezuela y de las más ricas petroleras. Y esta señora talentosa, muy estudiada en temas de arte, nos viene a presentar su obra, que estamos aquí en la Fundación Sebastián con una exposición que pueden venir a ver de la obra de Adris. Hola Adris, bienvenida. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Ha sido una exposición bellísima, de verdad que sí. Y bueno, esperamos que poder ayudar también a la Fundación, pues, a obtener recursos para esa labor que hacen bien bonita. De Benemets, Sí, de de ayuda a los Benemets. migrantes. Adris, cuéntanos, tú llegaste antes de pandemia a México. Sé, porque ya nos han dicho varios artistas, que tenían varias limitaciones en Venezuela para continuar con su obra. Quisiera que nos contaras qué pasaba cuando tú creabas y qué diferencia había entre esa obra de esa etapa antes de la pandemia y posterior a la pandemia. Bueno, había muchas limitantes. Nosotros llegamos aquí en el 2019, antes de la pandemia, pero teníamos muchos limitantes. En el estado Zulia se iba muchísimo la electricidad. Y entonces hubo un momento que ya no podíamos pintar porque estabas en media obra y se iba la electricidad y durábamos horas. Sí, y como comprenderás, no puedes dejar una obra de técnica mixta o de acrílico a medio camino, lo puedes hacer con el óleo o con productos aceitosos, pero con base de agua no puedes dejarlo, entonces tienes que continuar. Entonces ya al final, ya lo que hacíamos era poner velas en el taller, en el estudio, para poder terminar las obras. Y la última obra que vendí, la vendí en $300 y dije ya, hasta aquí, no puedo más. Fue tu punto de inflexión para el cambio. Todos vivimos, todos los que hemos migrado de una forma u otra, por lo menos en el caso de Venezuela que nos ocupa, hemos tenido ese día que dijimos, bueno, hasta aquí, pienso ya en irme a otro sitio, a otro país, y los artistas que exponen estas maravillas, esto que tienen adentro, esto que han estudiado, que han desarrollado, que intentan comunicar, ¿no? Que es tan difícil para los que no tenemos estas cualidades hacerlo. Entonces tratan de
cambiar de ambiente para que la obra evolucione, y veo que has evolucionado brillantemente. De hecho, hoy en día expones internacionalmente, eres reconocida internacionalmente. Cuéntanos por qué te gustan los pájaros, por qué lo colorido, qué te ha influenciado México en tu obra. Cuéntanos de tu obra actual, por favor. Fíjate que el COVID fue un parteaguas. Ahí se dividió mi obra totalmente. La obra anterior era un poco más oscura, pues yo trabajaba, era muy académica, pues soy licenciada en artes. Y bueno, ya después del COVID tuve un episodio de casi 6 meses en recuperación. Entonces, en ese momento yo soñaba con aves y tenía una conexión espiritual con ellas. Entonces, desde ahí, pues yo comencé a hacer gallos. El primer gallo que hice se llama Oaxaqueño de 1000 colores, porque tengo una amiga que me hablaba mucho de Oaxaca, y entonces yo experimenté con esto, y entonces comencé a fusionar los colores del Caribe. Recuerda que Maracaibo es una ciudad súper colorida, con unas casas, las fachadas son amarillas, rojas, de todos los colores, y entonces pues con la cultura mexicana pues intenté hacer una fusión, y bueno, y esto ha sido el resultado de este trabajo del COVID para acá, que pues la verdad todo el mundo me ha aplaudido, a la gente le ha gustado mucho, y no solamente he hecho gallos, soy mucho de series, y la serie esta se llama Palenque, una mirada sensible, saber el gallo desde otro punto de vista, desde la parte espiritual, no el gallo de pelea ni nada de eso, sino ese gallo más sensible. Entonces estoy haciendo colibríes, estoy haciendo quetzales y todas estas aves de luz, y es la obra que voy a llevar a Italia, a Sicilia y a Pésaro. ¡Qué maravilla! ¿Tienes otros animales, otra serie de otros animales aparte de las aves? Sí, ahorita estoy haciendo una que son unos caballos. Okay. Y la serie se llama Alma Indómita, Corazón Equino. Wow. Entonces espero hacer alrededor de 15 caballos. Pronto los voy a exponer, quedará para el próximo año. Y has trabajado también hasta el Ávila. Sí, claro, soy muy versátil, siempre trato de hacer cosas muy a mi estilo, muy con los colores que me identifican, y he hecho algunos retratos, hago el Ávila, he hecho el puente. El puente del lago. El puente Rafael Urdaneta, que es una cosa majestuosa. Y bueno, siempre me dicen, oye, pero ponle en el atardecer el color de la bandera. Y bueno, a veces me da mucho sentimiento, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante, y pues aquí vamos. Recordemos, el Ávila es la montaña que está en Caracas. Guaraira Ripano era su nombre indígena, y nosotros los caraqueños sufrimos esta melancolía, este hueco en el alma, que es no ver en las mañanas el Ávila. Yo ya tengo 15 años que no voy a Venezuela, entonces no lo he podido ver, pero es algo que siempre nos llama la atención, pedirle a grandes artistas que nos puedan plasmar el Ávila para recordarlos, porque yo creo que muchísimos venezolanos tenemos un Ávila en nuestras casas para recordarlo. Bueno, muchísimas gracias, Adris. Gracias. La idea de esto es que conozcan la obra, y también Benemets está recomendando a estos artistas venezolanos, también mexicanos, para recabar fondos. Muchísimas gracias, Adris, por acompañarnos, por el apoyo a Benemets. Estamos muy agradecidos. Sí, gracias. Estamos en Benemets Furativa, en la Fundación Sebastián, hablando con una de las grandes artistas actuales que tenemos en México, Margarita Chacón. Ella, tuvimos el honor de tenerla en la presentación de mi libro, La Guerra Híbrida por la Democracia, aquí en Fundación Sebastián. Fue una de las artistas mexicanas
que nos acompañó y hoy queremos hablar de su trayectoria, que es una amplia trayectoria, por qué razón también ella tiene esa sensibilidad hacia la migración, es amiga de la migración venezolana, es amiga de nosotros y estamos muy agradecidos que nos acompañen. Hola Margarita, gracias por estar con nosotros. Hola Francisco, qué gusto y mil gracias por hacerme la invitación a estar con ustedes. Queríamos saber un poquito de tu historia. ¿Por qué escogiste estudiar arte y ser un artista que con los años ha llegado a ser lo que eres hoy? Mira, mi historia es muy chistosa. Yo a los 17 años quise ingresar a la escuela de arte, pero desgraciadamente en ese entonces no se veía bien. Mi papá, no es que no se viera bien, mi papá pensaba que me iba a volver hippie y qué iba a hacer de mí, ¿no? Entonces no tuve la facilidad de asistir a la escuela de arte. Piqué varias cosas, estuve en la escuela de diseño de interiores, estuve también estudiando para ser intérprete y traductor, pero nada me llenaba. ¿Y estudiaste historia del arte? Eso ya lo estudié como segunda carrera, me dediqué al inglés, letras inglesas, soy profesora de inglés como segunda lengua. Okay. Y ya casada sigues con este gusanito de que no has sacado lo que realmente tienes. Ya casada empecé a estudiar historia del arte y cuando me faltaban unas 5 materias, dije, voy a terminar siendo una maestra de historia del arte. Yo lo que realmente siempre he querido es pintar y dedicarme a la creación. Y fue cuando decidí suspender todo, dedicarme a la creación. Desgraciadamente, cuando lo quise tomar ya muy en serio, ya no pude ingresar a la escuela La Esmeralda porque hay una edad mínima para ingresar. En aquel entonces era 35 años. Y me formé con maestros en Estados Unidos, aquí en México y también en Inglaterra. Tuve una maestra inglesa muy buena. Wow. Y luego el motivo de tu obra, lo que ha hecho que tú te expreses, ¿qué ha sido? O sea, ¿cuál ha sido el mood para tú pintar? Mira, la pintura para mí, el día que tomé un pincel, ya no lo solté. De ahí fue diario, jugar con el color. Y empecé y pasé, yo creo que como todos, por paisaje, bodegones, flores, animales, pero realmente no me llenaba mucho. Estuve experimentando con distintas técnicas. Hubo una época en que usé muchas texturas. Hoy en día mi obra es sin texturas, es más expresarme a través del color, darle profundidad al color. Y a través de la pintura abstracta es cuando realmente me descubrí, me siento totalmente libre y es lo que más me gusta hacer. Está increíble. Y hoy en día, bueno, has hecho exposiciones en muchas partes del mundo. ¿Y hoy en día hacia dónde va tu carrera? Mira, ahorita me encanta viajar, pero también me encanta hacer gestión. Ahorita estoy con un proyecto que se llama México Tierra Viva. Estuvimos en Estambul el año pasado. La idea era trabajar con una galería en Estambul, pero gracias a Dios tuvimos éxito. De ahí nos fuimos a Ankara, luego nos fuimos a Esmirna y parece ser que va a ir a Bursa, todavía no es seguro. Regresa a México y este año recibo yo a unos artistas turcos, porque la idea es un intercambio Turquía-México, pero esta misma exposición también la vamos a llevar más adelante a Texas, que es lo que estamos ahorita trabajando. Wow. Y sé que trabajaste algo con el muro de la franja norte con Estados Unidos. Sí, tengo un amigo que se llama Enrique Chiu. Él, cuando empezó este problema con el muro, que cada vez se fue haciendo más grande, decidió intervenir el muro e invitó a todo el que quisiera ir a pintar el muro para apoyar a los migrantes. Más que nada es visibilizar el problema de migración. Y una de mis alumnas me convenció,
bueno, una alumna y una amiga también artista me dijo, ¿por qué no vamos a pintar el muro de tu amigo? Y decía, no, es que está lejísimos Tijuana. Pues íbamos a hacer 2, terminamos siendo un grupo de 10. Wow. Eso fue hace 7 años que intervenimos el muro fronterizo, y hace 3 años o 4, ya no recuerdo bien, me llevé también un grupo de alumnas y fuimos 13. Entonces realmente ha sido una experiencia increíble, porque no es nada más llegar a intervenir el muro, sino ver cómo funciona esto, ¿no? Ves a los halcones que están de este lado del muro, cómo mandan mensajes para el otro, ver a los migrantes que están ahí esperando a que puedan pasar. Y lo que yo digo, hay que crear, hay que visibilizar este problema que es la migración, que la gente voltee a ver y se sensibilice un poco hacia nuestros hermanos migrantes. Definitivamente sabemos, bueno, hemos estado en la frontera con Benemets, invitados por Coparmex, por otras organizaciones, y sabemos que la migración, primero, es un derecho. Segundo, tenemos que visibilizar el problema para que los gobiernos, el gobierno mexicano, entre otros, traten mejor a los migrantes, de mejores condiciones, pero también tenemos que entender que la gente que migra, y más que migra de estas formas forzosas, es porque en los países no hay condiciones. No son migrantes solamente económicos, son migrantes a veces perseguidos por dictaduras, perseguidos étnicamente, y hay que tratar de ayudar no solamente al migrante que está en tránsito, sino políticamente, para que estos países no persigan a las personas y se tengan que ir de esta forma forzosa. Pero bueno, muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos. Estamos en Fundación Sebastián. Esta es la obra de Margarita. Estamos orgullosos que nos haya acompañado en la presentación del libro, y seguimos aquí con obra de Margarita. Muchísimas gracias. Esto es Benemets Proactiva. Estamos con Camille Damián of Soco. Bienvenida. Hola. Queríamos saber por qué te has expresado con el arte, con las pinturas, que estudiaste, y tengo entendido que viviste en Venezuela, en España, en Estados Unidos, otra vez en Venezuela, y terminaste en México. Así es. Cuéntanos un poquito de tu historia. Sí, claro que sí. Mira, yo, como dices, nací en Venezuela, y cuando yo era un bebé me fui así al avión a España. Ahí pasé gran parte de mi infancia primera. Y después de allí nos fuimos a Estados Unidos, pasé un rato en Indianápolis, pasé otro rato en San Antonio, Texas, y luego me fui a Venezuela, y bueno, pasé gran parte de pues todo el conflicto político que existe en Venezuela, y es por eso que decidimos irnos del país y venir aquí a México, y aquí es donde estudio la carrera en artes visuales en La Esmeralda, y comienzo a pintar más profesionalmente, ¿no? Entonces, el arte siempre había sido parte de mi vida, mis dos padres son escultores, pero fue justo aquí en México en donde pude pues ya profesionalizarlo un poco más, ¿no? Cuéntame algo, ¿cuál fue el último año que estuviste en Venezuela para que nuestra audiencia sepa? ¿Los años? Sí, ¿en qué año? Estuve desde 2009 hasta 2018. Ok. ¿Y naciste en Caracas? Nací en Caracas, sí. Ok, naciste en Caracas, y ¿sabías ya en 2018 que querías ser artista o todavía no te habías decidido? Definitivamente ya lo sabía, y fue una de las grandes razones del por qué emigré, es porque era un poco imposible estudiar artes y dedicarse al arte en Venezuela, por la situación política, porque la escuela de artes ahí en Caracas, que antes era la Reverón y ahora se llama UNARTE, pues había todo un conflicto también que había sido medio tomado por el gobierno, y entonces era muy complicado. Y como yo tenía tanta certeza de que esto era lo que quería hacer con mi vida, fue una de las como grandes razones del por qué emigré.
Y recordemos que en el 2017 tuvimos las protestas estudiantiles, Así es. asesinaron 150 jóvenes, tú eras bien joven en ese momento, Sí. pero también estabas en ese peligro, en ese ambiente de peligro. Definitivamente, sí, había como una especie de mentalidad de como se estaba sobreviviendo, no había mucho espacio mental para tomar decisiones, para pensar en el futuro, para crear, para todo esto, ¿no? Entonces era un ambiente muy, muy complicado para poder... De mucho conflicto. Muchos conflictos y mucha incertidumbre, ¿no? O sea, yo, con todas las personas que yo estudié allá, también había como mucho miedo y no saber qué iban a hacer después de salir, ¿no? Sí, no se veía futuro porque estaba muy Muchísimo. conflictuado en ese instante. Así Ahora es. llegas a México, estudias arte y logras plasmar estas obras que la verdad es una obra bastante madura, evolucionada para una persona de tu edad. Cuéntanos qué tú tratas de transmitir con tu obra. Claro, pues mira, gran parte de mi obra, si no es que toda, tiene mucho que ver con la migración, ¿no? Pero yo quería hablar de la migración no desde un punto político, porque yo sentía que ya había tenido mucho político en mi vida, ¿no? Vivir en Venezuela en esos momentos era constantemente estar viviendo desde la política y claramente es muy importante, pero también me parecía que había una parte emocional que se perdía, o no que se perdía, pero que no se hablaba mucho, ¿no? Entonces, a mí me interesaba hablar con otras personas migrantes y hablar de cómo fue su proceso emocional de irse de otro lugar, ¿no? Porque suena fácil, ¿no? Recorrer tantas distancias, meterte a un avión y ya, ¿no? Pero es muchísimo más complejo que eso. Y hay un montón de sentimientos de desarraigo, ¿no? O sea, algunos tienen nostalgia, pero otros no, pero algunos sienten rabia, otros... frustración, sí, muchísimas emociones. Y me parecía que no mucha gente estaba hablando como de lo que se siente, ¿no? Entonces, particularmente en estas dos obras, son parte de una serie en donde justamente hice entrevistas y hablé con personas de diferentes partes de Latinoamérica que migraron a México, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta de aquí, que tenemos aquí, se llama Maylen, y Maylen es una persona de Cuba, ¿ok? Y ella también un poco migra por la situación compleja políticamente de su país, ¿no? Pero con ella hablé muchísimas horas, hablé como un total de 8 horas, así en 2 sesiones diferentes, y hablábamos mucho de cómo migrar es estar en el lugar del que vienes y en el lugar en el que estás, y estar como en muchos lados y pendiente, pues sí, un poco de la gente que dejaste, pero al mismo tiempo intentando estar presente y como que en ese momento en donde estás en tantos lugares, terminas no estando realmente, ¿no? A veces estás en un sitio pensando en el otro. Exacto. Y a ti no te bastaba con tu experiencia migratoria, que ya ha sido vasta, sino también te cargabas, tenías esa necesidad de escuchar la historia de otros migrantes. Claro, yo creo que para comprenderme también a mí misma, ¿no? O sea, estos son retratos de otras personas, pero también son autorretratos porque entendí mucho de mí misma, ¿no? Te digo, hice muchos retratos y cada uno era muy diferente porque todas las personas son muy diferentes y viven. Y había cosas en las que yo estaba muy en desacuerdo y que no tenían nada que ver conmigo, pero incluso eso me hizo entenderme a mí un poco más profundamente, ¿no? También. Entonces, pero sí, o sea, todos tienen una misma búsqueda, ¿no? Yo creo que el arte es, a pesar de que, o sea, de que son un poco extraños, siento que es algo profundamente egoísta en el sentido de que lo estás haciendo por ti, porque tú lo amas para ti, ¿no? Entonces, todo te atraviesa y es innegable eso. Entonces, pues sí, por eso, esto también es una búsqueda hacia mí misma. Querías expresar, querías encontrar ese sentimiento que tenemos los migrantes también, hablando con otros migrantes. Las etapas del migrante a veces llega en que estamos más que todo al principio de esas migraciones, estamos metidos en el país de origen y estamos escuchando noticias y viendo todo el país de origen, y eso se va desgastando, ¿no? Y nos va cambiando la forma a veces de ser, y a veces termina sumergido en el país receptor, ¿no? Claro, y es impresionante porque aunque tú en algún momento llegues a tener una negación, en donde digas, ya,
Ya no quiero Nada de allá. saber nada de allá, no quiero verme arrastrada por el caos emocional que es a veces está relacionado a tu país de origen. Aún así te afecta, ¿no? Y es impresionante porque tú estás de la nada, estás caminando, estás viviendo tu vida en este nuevo lugar y te llega como un tren, ¿sabes? Y el día de mañana tienes hijos en otro sitio o en México y tu hijo es mexicano, y entonces no entiende el sentimiento tuyo. Claro. Nos pasa a los migrantes. Sí, y además yo he llegado a la conclusión, la verdad, hace poco, en donde migrar es un poco un duelo, ¿sabes? Sí, hay un duelo. Claro. Es como si alguien se muriera, es como si tú de aquel lugar te murieras, hay una pérdida. Siempre la migración tiene de eso, pero hay varios tipos de migración. Claro. Y la de nosotros, como fue forzada por un régimen, por persecución, por estos temas políticos que siempre te afectaban tu vida, porque hay países donde está separado un poco, aunque la política siempre termina metiéndose en tu casa. Claro. Y en tus decisiones diarias. A veces está un poco más ausente en el día a día de cómo están en estos regímenes autoritarios. Quería saber de aquella obra. Sí, claro. Esta obra es un autorretrato. Ah, mira. Sí, y también es de la misma serie. Era para mí importante que hubiera otros, pero también que estuviera yo involucrada, porque era parte de pues la idea, como les digo, todo me ha atravesado, ¿no? Entonces, estas líneas de aquí son mapas. Y son mapas de donde yo vivía en Venezuela, que es San Antonio de los Altos. Entonces, pues sí, este es el fraccionamiento, la urbanización en la que yo vivía, que además, si conocen San Antonio de los Altos, es un lugar muy montañoso. Entonces, me gusta mucho cómo los mapas no son cuadriculados, sino que siguen un poco como si fueran ríos, la forma de la montaña, ¿no? Eso es cerca de Caracas, en una montaña que es cercana a Caracas. Así es. Y te haces un autorretrato, cuéntanos de los colores. Sí, pues mira, jugué mucho también en otras obras, jugué mucho con el tema de mapas y en algunos eran como heridas, en algunos eran quizás cosas más sobrepuestas, pero aquí pues quería utilizar colores complementarios porque quería demostrar de alguna forma el efecto que eso tiene en ti. Hay algo en la tierra que transitamos que nos afecta profundamente, aunque físicamente no nos pase absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues creo que ahí está el arte para poder plasmar lo que físicamente no se ve, pero que nos atraviesa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, por eso utilicé esos colores. Quería, de nuevo, que fueran complementarios, que fueran muy opuestos, pero que estuvieran conjuntos en un mismo cuadro. Y también esto de los ríos y que parecen casi ríos estos mapas, por eso también son azules. Excelente obra, genial, felicidades. Cuéntanos hacia dónde va tu carrera hoy en día. ¿Qué piensas hacer en el futuro? Sí, ¿qué pienso hacer en el futuro? Pues seguir hablando de esto, como les digo, un duelo, y te decía que un duelo, quizás no tanto por el dolor, porque el duelo va más allá de eso, ¿no? Es una especie de herida que te acompaña toda la vida. O sea, yo creo que estas sensaciones van cambiando y van transmutando y a veces me sentiré triste y en otros momentos ya no, pero siempre será parte de mí. Entonces, pues quiero seguir hablando de esto, quiero pues hablar de la ausencia también. Estoy haciendo ahorita una serie que es mi serie más reciente, de fantasmas en espacios, ¿no? Entonces, que quizás no sean tan evidente migración, pero sin duda lo son, porque hablan de un poco un miedo que yo tengo muy grande, que es que cuando tú te vas de los lugares, queda esa idea de que lo único que queda de ti es el recuerdo que las otras personas tienen en ti. Y cuando ya no estás, si esas personas se olvidan, es como si nunca hubieras existido, ¿no? Entonces, pintar para intentar reclamar ese espacio, ¿no? De alguna forma. Para recordar, quizás. Sí. O para que te recuerden. Así es. ¿Y tienes alguna exposición en puerta? ¿Sigues en México tratando de exponer en el futuro, aparte de Fundación Sebastián? Sí. Tengo una exposición, no tengo la fecha todavía, pero en el Senado de la República. En el Senado. Muy bien. En el Senado de la República. En la Ciudad de México. Así bueno, es, felicidades, Camille. Esto es Benemex Proactiva y estamos con talento joven, venezolano, mexicano. ¿Qué podemos decir? Lo mejor
que hay en arte hoy en día. Muchísimas gracias.